¿No les pasa que leen un libro y a la semana ya no se acuerdan de qué se trata? Solo se acuerdan de cómo los hizo sentir, pero nada de la trama. Bueno, a veces a mí eso me pasa. Esto me pasa con libros que leí hace muy poquito, ni siquiera libros que leí hace 10 años, porque eso es normal. Pero me pasa con libros que leí recientemente y yo digo, bueno, me acuerdo de cómo me hizo sentir, es un libro bonito, pero así que tú digas la trama, no me acuerdo. Y al principio yo le echaba la culpa a que yo tenía como problemas de atención. Yo la verdad no soy muy buena reteniendo cosas en mi cabeza, a mí se me olvida todo. En general, no solamente cosas de libros, se me olvida absolutamente todo, no tengo buena memoria. Pero entre más leo y entre más me gusta convivir con mis libros, me doy cuenta que no es eso, es que simplemente estoy leyendo sin intención, estoy leyendo por leer y consumir y a veces no estoy reteniendo nada porque no quiero retener nada. Esto es muy común que pase, es lo mismo que ver una película o ver una serie y la pones de fondo y tú piensas que sí la estás viendo y le estás poniendo atención, pero la verdad es que no. Pero con los libros, como lo tienes enfrente, como que no te estás dando cuenta que lo estás haciendo. Entonces, hoy quiero hablarles de cómo convivir con sus libros, cómo leer con más intención, cómo obviamente retener cosas en la memoria, pero también cómo anotar, cómo en verdad conectar con el libro que estás leyendo y que no solamente sea consumo vacío. Así que acompáñenme a mi día y también a esta plática que tendremos. Acabo de llegar de trabajar y estoy empezando a leer El retrato de Dorian Gray. Este es el libro de mi club de lectura del mes de agosto. Ya voy un poco tarde leyéndolo, la verdad es que sí me la bañé, lo estoy leyendo hasta la última semana de agosto y la verdad es que desde la primera página yo supe que quería tener este libro en mi memoria. Yo sabía que este libro tenía muchísima sustancia y quería no solo recordarlo todo, pero también sacarle todo el jugo y todo el significado que tiene, porque esto es un gran clásico que nunca había leído antes. Este fue el libro que me inspiró a hacer este video, así que les voy a decir más o menos lo que pienso. Primero, tenemos que cambiar esta mentalidad de leer igual a consumir, porque sí, leer es consumir medios. Así como escuchas música, así como ves YouTube, así como ves TikTok, leer también es consumir y procesar información. Muchas veces nosotros tenemos nuestro TBR, o sea, toda nuestra lista de libros por leer y pensamos que es un checklist, que tenemos que acabarnos todos antes de cierto momento. También pasa que gracias a Goodreads y gracias a estas aplicaciones que te hacen tener una meta de lectura que me encanta, a veces este tipo de retos hacen que nuestras prioridades cambien y sea más como quiero acabar estos libros antes de cierto momento en lugar de quiero leer. Esto es algo que a mí me ha pasado en años pasados porque yo antes ponía metas de lectura demasiado altas. Y ahí me tienes en diciembre toda estresada sin saber cómo le voy a hacer para alcanzar, para leer 3 libros más cuando jamás había leído 3 libros en el mes. Entonces decidí ponerme un número muchísimo más racional. El año pasado fue la primera vez que leí muchísimo más de lo normal y leí 27 libros. Este año no me ganó la soberbia y no puse 50 libros, aunque yo quería poner 50 libros porque dije, si leí 27 y hasta sobrado, pude haber leído más, déjame leo 50, cuando jamás en la perra vida he leído 50 libros. Esto hace que yo no tenga prisa, que yo no esté leyendo por consumir, que yo no esté leyendo por llenar esta meta y leyendo las carreras, que eso es algo que odio, tener la presión de leer y la presión que nadie te está poniendo porque ni que fuera tu trabajo, nadie me está pagando por esto, es mi hobby, porque me siento tan presionada a alcanzar cierto número. Entonces, acuérdate que estás leyendo por ti, que es un hobby, que lo estás haciendo por gusto y que no son carreritas con la influencer que lee 10 libros al mes. Bueno, eso fue mi primer punto, cambiar la mentalidad de leer igual a consumir. Mejor vive lo que estás leyendo, conecta con la lectura. Si eso te hace leer muchísimo más lento, está bien y no pasa nada. Me voy a hacer mi skincare routine, me voy a bañar, ahorita los veo para seguir platicando. El tip número 2 que te puedo dar para en verdad adentrarte a lo que estás leyendo es recurrir a la lectura inmersiva. Yo sé que esto no todo el mundo lo puede hacer porque requiere de un audiolibro o ambientación. La lectura inmersiva es cuando pones el audiolibro al mismo tiempo que estás leyendo la novela. Esto hace que te concentres como al doble y si tienes audífonos, la verdad no estás escuchando absolutamente nada, solo estás escuchando la narración, siguiéndola con tus ojos y concentrándote al 100%. Esto yo lo hago porque yo
me distraigo muy fácilmente. Es una manera para empezar el libro cuando son libros que en verdad quiero retener en mi cabeza o cuando son momentos que no me puedo concentrar o así. Ahorita lo estoy haciendo con este libro que es El retrato de Dorian Gray. Yo uso Audible o Storytel cuando escucho audiolibros. Cuando tienes cierta suscripción en Audible hay algunos clásicos que son gratis y este es gratis, entonces lo estoy escuchando. Está narrado de una manera muy bella. Lo pongo al mismo tiempo que leo. Si no tienes la posibilidad de comprarte un audiolibro y un libro también, que es completamente válido, yo entiendo. La verdad entiendo que gastar en un audiolibro y aparte en un libro en físico, la verdad sí es mucho. Yo recomendaría poner ambientación. Estar en tu cuarto, poner música clásica. No sé si han visto los videos de TikTok de las chavas que dicen, acompáñame a preparar mi siguiente lectura y sacan 1,000,000 de post-its, sacan como 7 snacks que se piensan comer, llenan su botecito de agua o de café o lo que sea, ponen un timer en el iPad, se ponen en su silloncito, se ponen los audífonos, hacen todo para preparar. Es todo un ritual de preparación. Mucha gente se burla de eso, que dicen que es súper ridículo, pero a mí se me hace excelente. Lo que te haga adentrarte a una lectura, tú hazlo. Me encanta cuando la gente hace este tipo de lecturas inmersivas y no me refiero al audiolibro, sino a que ponen sonidos de ambientación. Tipo cuando estás leyendo un libro de misterio y estás poniendo música clásica o estás poniendo el sonido de la lluvia o estás leyendo un libro de fantasía, si pones el soundtrack de Zelda o pones el soundtrack de Game of Thrones, siento que eso es lo más cool, lo más inmersivo y te hace concentrarte más porque la música está de fondo, no tiene letra, no te va a distraer, literal te va a poner en ambiente, entonces yo lo recomiendo mucho, sí ayuda y aparte el estímulo de estar escuchando algo y estar adentrándote de esa manera también te ayuda mucho a retener. Y así como está la lectura inmersiva, también está la lectura activa. ¿Qué es esto? Sí, subrayar, anotar. Esto yo no lo hago en todos mis libros y de hecho lo empecé a hacer súper recientemente porque yo quería retener todo en mi cabeza y si yo no anoto y no subrayo, la verdad es que probablemente se me olvida lo que voy a leer. No hay ninguna regla en cómo anotar, qué es importante, qué no es importante. Es anotar lo que tú quieras, es subrayar lo que tú quieras, lo que para ti sea importante, lo que a ti te llamó más la atención, los temas o simbolismos que estás viendo en cierto libro y que te están gustando, hasta las frases que te hicieron reír o las cosas que te hicieron llorar. Yo la verdad lo hago con los libros que quiero analizar. Les voy a enseñar cómo es que anoto yo y qué es lo que busco normalmente en un libro. Estos son 3 libros diferentes en los que he anotado muchísimo. El primero es Hamnet de Maggie O'Farrell. El segundo es El retrato de Dorian Gray, que apenas lo acabo de empezar, pero ya estoy empezando a anotar. Y el tercero es Piranesi de Susanna Clarke. Uno es ficción histórica, otro es un clásico y el otro es un libro de fantasía. Así que son 3 libros totalmente diferentes en los que he anotado por razones diferentes. Empezando con Piranesi, que es un libro que he anotado muchísimo y creo que es en el que más he anotado. Este fue un libro que neta despertó muchísimo mi curiosidad. Empecé a anotar porque había cosas que literalmente no entendía. Hablaban mucho de pájaros y lo que yo anotaba aquí era como ¿a qué se refieren? ¿Qué significa? No me estoy contestando, estoy preguntándome a mí misma para después, si luego encuentro otro simbolismo de un pájaro o si después encuentro algo que maybe haga una conexión, pues puedo recurrir a esta anotación y puedo luego conectar lo que pensé. Aquí hay otro simbolismo sobre un pájaro donde literalmente no tengo idea qué significa porque yo no tengo ese poder de análisis y literal puse, ojalá fuera tan intelectual como para interpretar el simbolismo de los pájaros, pero esto me huele a foreshadowing. Yo pensé que los pájaros y todo el simbolismo de las plumas, los pájaros, las aves, iban a tener algo que ver con el personaje principal. Este libro es un libro de fantasía, pero el personaje principal no sabe qué está pasando, no tiene idea de dónde está, de qué está pasando. Entonces después empecé a notar sobre mis teorías que tenía o como todos los simbolismos existencialistas que tiene, porque este libro es muy existencialista, está como muy quién soy, para qué voy a vivir, cuál es mi propósito en la vida. Aquí hay un gran contraste del personaje principal entre la maldad y la pureza, y ahí puse literal evil y luego puse pure, porque él solo se contradice. Y luego aquí también hay una parte donde yo ya estaba sospechando qué estaba pasando y literal solo puse un signo de interrogación porque yo estaba así de... Tus anotaciones no tienen que tener sentido, nadie las va a leer más que tú, a menos que quieras prestarle este libro a alguien, pero en verdad anota lo que tú quieras, es para ti. Los libros se leen y se usan y se reusan y si lo vuelves a leer a lo mejor vas a anotar más o a lo mejor cuando lo vuelva a leer ya voy a entender lo de los pájaros que no entendí la primera vez. Literal hay una parte que puse I knew it porque mis teorías estaban bien. Ahora mis anotaciones en Hamnet son muy diferentes a las de Piranesi porque Piranesi era más como que más divertido, un poco más dinámico. Aquí yo quise analizar muchísimo
muchísimo al personaje. Aquí no anoté tanto. Yo creo que este libro me encantó tanto porque no fue para nada lo que esperaba. Este libro es una ficción histórica sobre Hamnet, que es el hijo de William Shakespeare. Yo pensé que este libro se iba a tratar del niño, pero la verdad es que no. Habla muchísimo de la perspectiva de su mamá. Habla mucho de la perspectiva también de las mujeres que lo rodean. Todas mis anotaciones, la verdad, no escribí mucho, escribí súper poquito, pero sí subrayé, porque para mí este libro estaba lleno de temas sobre la mujer, la maternidad, obviamente la pérdida, pero más que nada como la domesticidad y la maternidad. Siento que este libro es muy bello y explora muchísimas cosas. Me empecé a dar cuenta de esto, de lo que les acabo de decir, que el libro no se trata del niño, sino de su mamá y de las mujeres que lo rodean. Entonces yo en las primeras como 60 páginas no anoté nada hasta que me empecé a dar cuenta de estos temas y ya empecé a subrayar y cuando tenía una pluma anotaba y cuando no, pues no. Pero esto me ayudó mucho a analizar este libro de esa manera. No me basé en las frases que me gustan o no me gustan, literalmente solo me enfoqué en la maternidad y eso hizo que mi lectura fuera demasiado disfrutable. Como que sentía que estaba analizando el libro muchísimo, estaba leyéndolo muy lento. Ya sé que esto es súper tedioso, pero la verdad yo disfruté tanto la narración de este libro que para mí no fue un problema. A mí me encantó, me encanta analizar libros, me encanta analizar temas en los libros, me encanta adivinar la intención de la autora. Este libro probablemente lo puedo volver a leer y le puedo sacar otro significado porque temas hay demasiados. Ahora puedo empezar a subrayar todos los temas en cuanto a la muerte o todos los temas en cuanto a la hermandad, que también es un temón aquí. Esto nos ayuda a sacarle capas y capas y capas a los libros que estamos leyendo. Por último, les quiero dar un ejemplo de clásicos, porque analizar clásicos es muy diferente a libros que son nuevos. Los clásicos son clásicos porque los puedes leer hace 100 años u hoy y todavía son relevantes. Mantienen este test of time, donde los temas que se tratan aquí pueden ser analizados una y otra vez y sacar capas y capas de lo que se escribió. Todavía son libros relevantes, son libros interesantes y son libros que nos invitan a reflexionar. Ahora, los clásicos los trato diferente porque, como les digo, están escritos hace muchísimo y una amiga me dijo que le gusta buscar las biografías de los autores antes de leer el libro. Por ejemplo, Oscar Wilde, quien escribió El retrato de Dorian Gray, fue juzgado por las autoridades por homosexualidad y este libro fue la evidencia. Obviamente en esos tiempos la homosexualidad son actos inmorales y te das cuenta que en esta novela hay muchísimos temas de qué es la inmoralidad, qué es ser moral. La belleza y la vanidad van de la mano con la inmoralidad. De hecho, Oscar Wilde defiende su obra en el prefacio de este libro diciendo que no hay cosa como lo moral o lo inmoral en un libro. Simplemente hay libros que son bien escritos y otros libros que son mal escritos. El pensamiento y el lenguaje son los instrumentos del artista para hacer arte. El vicio y la virtud son los materiales del artista para hacer ese arte. La diversidad en la opinión en una obra de arte solamente muestra que esa obra es nueva, es compleja y es vital. Claro que sí, Oscar Wilde. Ya entendí qué es lo que quiero buscar en este libro. ¿Cuál es la intención del autor al escribirlo? Cuando encuentras esta intención, probablemente vas a leer con muchísima más perspectiva y esto va a hacer que tu experiencia de lectura sea más redonda, sea más plena, tengas un poco más de sustancia ya en la mente al leerlo y empieces a entender lo que quiere decir y así vas a poder luego sacar conclusiones, poder anotar y si no quieres anotar no anotes, pero igual y puedes empezar a entender más de dónde viene el autor. Por ejemplo, escribir sobre la homosexualidad en estos tiempos era inmoral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Temas sobre la homosexualidad y la moralidad, que literal es el análisis súper simple de este libro, pero es lo que quiero ver, quiero saber a qué se refiere. No quiero buscar significados complejos ni análisis rebuscados, solamente quiero leer lo que es. Esos fueron mis tips de lecturas inmersivas y lecturas activas. Ya me voy a dormir, pero mañana en la mañana les sigo contando más. Buenos días, me acabo de despertar, apenas me voy a arreglar para ir al trabajo y estaba leyendo un poquito de El retrato de Dorian Gray. La verdad es que no llevo nada, pero hoy se estrena el libro de Catabasis, o bueno, no se estrena, hoy sale el libro de Catabasis de R.F. Kuang. No saben lo emocionada que estoy. Es más, vamos a comprarlo en el Kindle. Ahí vengo. Neta me da codo, pero es algo que estoy haciendo por R.F. Kuang y solo R.F. Kuang porque es de mis autoras favoritas. Creo que La Guerra de la Amapola es un libro que me cambió, o sea, un libro que me transformó como lectora. De hecho, va muy ad hoc con este video. Yo empecé a anotar en mis libros gracias a La Guerra de la Amapola. No sé si logran ver, pero aquí está mi librito anotado. Yo estudié Relaciones Internacionales. Esto se los digo porque La Guerra de la Amapola es una fantasía militar. R.F. Kuang
toma mucha inspiración de la guerra sino-japonesa y de las estrategias militares antiguas chinas, que ahorita literal hay un libro que se llama El arte de la guerra y está muy inspirado como en esa teoría. Eso hace que estos libros sean extremadamente políticos, muy estratégicos, y a mí me fascina un libro así. Cuando la gente dice, ay, es que el libro no está tan padre porque no hay tanta acción, es más política. Yo soy ese tipo, a mí me encanta. Entonces yo empecé a notar todas estas cosas que yo veía que eran muy políticas, y la verdad lo estaba tomando este libro más como un estudio más o menos. Como los libros de ficción pueden ser políticos, obviamente de una manera demasiado obvia, pero la política en la ficción es algo súper interesante. Me encantó. Me acuerdo que lo primero que anoté fue en lápiz porque me intimidaba demasiado anotar. No sé si logran ver que está subrayado. Es una frase que me recordó mucho a su libro de Babel. Literal es la página 17. Dice que el emperador estandarizó el idioma de Nicara, que es el idioma que hablan aquí. También uniformó el sistema métrico, o sea, cómo miden las cosas, cómo pesan las cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos es en libras, aquí es en kilos. ¿Ustedes me entienden? También habla de una guerra que hubo y que se llevaron a cabo 2 guerras de la amapola. Este libro se trata de la tercera guerra de la amapola, pero cómo se llevaron 2 antes de tener la independencia. Esto me recordó demasiado a la ocupación japonesa porque obviamente toma demasiada inspiración de la ocupación japonesa. Y pues así me la llevé todo el libro. Fue un libro demasiado obvio, pero también muy bueno. Y la verdad, eso es una crítica que R.F. Kuang tiene, que sus libros están muy en tu cara, muy fantasía o política, como diluido tanto para que lo pueda entender la gente. Y la verdad, a mí eso sí me gusta. Si vas a recontar la guerra sino-japonesa, que se sepa que estás contando esta guerra y que estás contando los hechos de una manera ficticia, pero igual de una manera impactante, porque también tengo amigas que me dijeron, este libro no me gustó, es literal esta guerra contada otra vez. Y es de que pues sí, ese es el punto. R.F. Kuang tiene un doctorado en estudios chinos y todos sus libros hablan de China y de la guerra. En fin, ya salió Catabasis, que es su nueva novela, creo que es de amor, pero también es muy Dark Academia otra vez. Está basado en el infierno de Dante, en los clásicos griegos, y es literal sobre 2 personas, 2 estudiantes que descienden al infierno. Es todo lo que sé. No sé nada más. Solamente que en Kindle cuesta 330 pesos y ya me compré el libro en físico, pero sí lo quiero en el Kindle también porque el físico está gigante. Me he estado gastando demasiado dinero en R.F. Kuang, pero ni modo. Todo sea por ti, chiquita. ¡Ya tengo Catabasis! ¡Qué emoción, qué emoción! Hablando de anotar y de todas estas cosas, no. What do you mean? Hablando de anotar y de todas estas cosas, yo solamente anoto o solamente analizo con autoras o autores que me interesa lo que tienen que decir. Por ejemplo, R.F. Kuang se me hizo muy interesante que le mete la academia a todas sus obras. Sally Rooney la admiro demasiado como persona y sus ideologías las mete demasiado también en sus personajes. Ella es súper marxista, también ha mencionado Palestina en sus obras. Es muy interesante de leer porque los libros de Sally Rooney son cero políticos, pero ella mete sus ideologías dentro de las obras y sus personajes. De hecho, hay un video en YouTube que lo explica con clásicos porque, como les dije ayer, todavía estos libros son relevantes y me interesa saber de dónde viene el autor, qué es lo que quiere decir. Entonces, algo que también me gusta hacer es tomar pausas, digerir lo que acabo de leer después de leerlo y no leer por maratonear. Ustedes me conocen, saben que a mí me encanta maratonearme un libro, no tiene nada de malo. Y cuando les digo todos estos consejos, no digo que tienen que hacer esto en todos sus libros, solamente en libros que ustedes o quieran entender un poquito más, quieran profundizar, quieran recordar más. Es lo que voy a hacer, me voy a tomar pausas después de cada capítulo para saber qué es lo que el autor quiere decir o qué es lo que me llevo de este capítulo. A veces los capítulos son muy largos, a veces son muy cortos y siento que el pausar es un ejercicio que podemos hacer para reflexionar más, profundizar, para llevarnos lo más que podamos del texto. Con esto tú te puedes ayudar tomando notas, te puedes ayudar anotando en las páginas, anotando en las esquinas como yo, te puedes ayudar hablando con alguien y es por eso que quiero también abordar mi siguiente punto, que es un club de lectura. Un club de lectura ayuda muchísimo para la discusión y el desmenuzar un libro por completo. ¿Por qué? Porque un club de lectura sirve no solo para crear una comunidad, pero también sirve para, obviamente, discutir libros de poquito en poquito y para escuchar otras opiniones, otras perspectivas, para darle otros significados que a lo mejor tú no habías entendido o a lo mejor tú no habías pensado de cierta manera, pero gracias a esta otra persona que sí lo hizo, ahora tienes más entendimiento del texto. Yo tengo un club de lectura en la aplicación de Fable y no necesariamente tienes que estar en mi club de lectura, pero puede ser un club de lectura con tu amiga, un club de lectura de 2. Yo sé que ciertas librerías aquí en Monterrey tienen clubs de lectura, Museo Marco tiene un club de lectura, entonces club de lectura hay
en muchos lugares. Ahorita en mi club de lectura estamos leyendo El retrato de Dorian Gray. Esto ya se los había mencionado. Por lo menos voy a hablar desde mi perspectiva cómo funciona en mi club, y esto ni siquiera es como para promocionar mi club, solamente les quiero explicar la dinámica. Mi club de lectura es completamente en línea porque somos muchas personas. Entonces, en la aplicación de Fable tenemos el libro del mes, que es El retrato de Dorian Gray, y luego ya empiezan los capítulos. Aquí nosotros comentamos cada capítulo que vamos leyendo. No tenemos que hacerlo a la fuerza, pero si a ti te pareció algo interesante en el capítulo 1, lo vas y lo comentas. Si no volviste a ver nada interesante hasta el capítulo 10, te puedes meter a comentar en el capítulo 10. Pero el punto es que comentamos capítulo por capítulo. Pero bueno, yo creo que un club de lectura, más que ser moda, porque sí, ahorita hay demasiados clubes de lectura, todo el mundo quiere estar leyendo en clubs, y sí, mucha gente nada más se mete por el hecho de que sea una comunidad, para platicar con otras personas, para conocer gente, que es súper válido, claro que sí. Leer es un hobby, entonces conocer gente que tiene los mismos hobbies que tú es demasiado padre, pero usen esa herramienta también para convivir más con sus libros, para sacarles todo el jugo que le pueden sacar. Tómense esa pausa después de cada capítulo y digan, ¿qué fue lo que acabo de leer? Si quieren tomar nota y tener una libretita de todas sus anotaciones sobre X libro que están leyendo, súper válido también. Si se les hace eso muy tedioso, nada más, cada que terminen un capítulo, dense una pausa, un respiro y digan, a ver, ¿qué es lo que acabo de leer? ¿Qué pasó? Los personajes, ¿qué hicieron? ¿Cómo me hizo sentir? Que eso es muy importante. ¿Cómo te hizo sentir un libro? Porque al final es arte. El arte está hecho para moverte, para causar algo en ti. Si al final el libro no está causando absolutamente nada en ti, puedes decir, ¿sabes qué? Este libro no me está gustando. Entonces ya empiezas un poco más a discernir cuáles son tus gustos, cuáles libros en verdad me gustan, o cuáles nada más digo que me gustan porque a todo mundo le gustan, o cuáles libros no me gustan en verdad, o cuáles nada más digo que no me gustan porque todo mundo les tira hate y no me gustan. Entonces empiezas un poquito también a crear tu personalidad y tu personalidad en libros, que eso es algo que yo batallé muchísimo también para tener, porque obviamente con la influencia de BookTok, con la influencia de las redes, yo te puedo decir, Dorian Gray es el mejor libro de todos los tiempos, tienes que leerlo, y tú lo puedes leer y dices, no me está gustando tanto, pero porque a Caro le gustó tanto, debería de ser un muy buen libro, porque ella es influencer, ella habla de libros, ella lee mucho, ella sabe mucho de libros, entonces pues a mí también me tiene que gustar. Entonces yo creo que sí estuvo bueno. No, hermana, no nada más porque a mí me guste o a X persona le guste o porque sea un clásico, te tiene que gustar. Entonces, este es un ejercicio como también para conocerte a ti. Entonces, úsalo, usa todas estas herramientas. Es algo en lo que yo he estado trabajando todo el año, porque sí, leer es mi hobby, yo lo hago por gusto, no lo hago para aprender, pero me encanta aprender, me encanta saber más, me encanta saber sobre cómo era la gente antes, como en Dorian Gray o como en Hamnet, que es una ficción histórica. Por este tipo de libros aprendes cómo vivía la gente en 1800, en 1500, con libros completamente de fantasía, pero que también te hacen aprender un poco de cómo fue la historia en Asia. Me voy a arreglar para ir al trabajo. No lo puedo creer, ya tengo catabases. Qué diferencia, ahora sí ya me voy a ir a trabajar, pero no sin antes decirles que la lectura es un hobby. Puedes usarlo como instrumento para aprender cosas nuevas, para adentrarte en perspectivas, en culturas diferentes a la tuya. Si tú quieres hacer esos ejercicios, está perfecto. Si no los quieres hacer y solamente quieres leer por diversión, sin pensar, también está perfecto. Yo tengo mis libros que uso para este tipo de lecturas y tengo mis libros que uso también para no pensar y para nada más pasar un buen rato. No necesito acordarme de la trama, no necesito sacarle absolutamente nada de significado, y está en ti, en cómo usas tus libros y cómo usas tu tiempo de lectura. No estoy aquí como para decirte qué hacer, de que estás leyendo mal, así es como se lee bien. No, estos son solamente instrumentos que yo uso para recordar lo que leo, porque yo sí soy una persona que se le olvida absolutamente todo y se le olvida la trama de todo, y me di cuenta que es porque estaba leyendo demasiado rápido y demasiado superficial. Entonces empecé a implementar este tipo de ejercicios cuando veo libros que neta siento que o me están gustando bastante y como en la página 50 digo, ok, este libro me está gustando mucho, voy a empezar a anotar, voy a empezar a subrayar, voy a empezar a leer más consciente, o con libros que desde el principio digo, a ver, quiero analizarlo, quiero saber la intención del autor, quiero saber los temas. Entonces son cosas que yo hago conscientemente para adentrarme un poquito más en la lectura, para en lugar de solo consumir, empezar a como vivir mis libros y disfrutarlos de una manera para que se queden conmigo mucho más tiempo. Los libros que tienes en físico se leen, pero también se usan, se viven, se transportan. Por eso yo solamente uso libros de tapa blanda, porque los puedo transportar a todos lados. Me gusta que un libro tenga la espina rota, me encanta que un libro se vea doblado, arrugado, sucio, mojado, porque se nota que lo disfruté, se nota que lo leí. Parece que ese libro pasó por la Segunda Guerra Mundial y me encanta porque el libro se ve vivido y se ve
disfrutado, que me lo llevé a todos lados y que lo amé y que lo usé. Yo entiendo que a veces los libros son cosas preciadas que tenemos, pero si tú tienes el privilegio de poder comprar libros en físico y poder usarlos como instrumento, en verdad lo recomiendo porque siento que al principio puede ser un poquito intimidante, pero le da más vida a tu librero, le da más vida a tus lecturas y también te ayuda a ti porque no es tampoco nada más tener libros por estética. Cuando lees con intención, los libros ya no son luego historias que pasaron por tu mente, sino experiencias que se quedaron contigo. Son vivencias, son etapas en tu vida, son aprendizajes nuevos. Entonces, qué bonito es tener este hobby de la lectura. Úsalo, sácale todo el amor a tus libros, disfrútalos y espero que esto te haya servido para leer un poquito más intencional. Espero que te ayude también como a retener la información porque la verdad eso es algo que yo batallo. Y si ustedes tienen cierto ritual que también los ayuda a recordar o a retener información o aprender más de sus libros que no haya mencionado, cuéntenme en los comentarios. También me encantaría saber como nuevos tips, nuevas cosas para poder implementarlos también en mis libros. Entonces los leo. Gracias por estar aquí todos los viernes. Espero que estén aquí siempre. Síganme en Instagram para ver qué estoy leyendo en tiempo real. Los quiero mucho y los veo.